Historias y relatos. Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Historias y Relatos. Ahora que estamos en tiempos de cuarentena, donde el nombre del coronavirus se escucha en todos los rincones del mundo, no podemos dejar de comparar esta oscura época con otras anteriores donde antiguas enfermedades hicieron estragos en la población mundial. Una de las más mortales que han acompañado a la humanidad desde hace 50.000 años es el paludismo o malaria, que se calcula que en el mundo cada año muere entre 700.000 y 2.700.000 personas por esta enfermedad. Y esto era peor hace siglos atrás, cuando no sabían que eran los mosquitos quienes la causaban, cuando horribles fiebres actuaban en los enfermos para después mostrar escalofríos, sudoración y cefalia. Así, después avanzar con dolores musculares, tos, heces sanguinolentas, insuficiencia renal o hepática, hasta llegar al coma y la muerte. Sin embargo, ocurría que en las distintas culturas precolombinas de Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, antiguos conocimientos eran compartidos entre los distintos pueblos, y uno de ellos era la utilización de la corteza del árbol de la quina como método para combatir la calentura y los temblores, que era como describía a la enfermedad propia de las selvas húmedas, donde abundan los mosquitos y, claro, el paludismo y la malaria. Sin embargo, este conocimiento fue parcialmente obstaculizado en los tiempos de la conquista, cuando las ciudades principales dejaron de comunicarse con esos pueblos lejanos. Entonces fue común cuando en siglos anteriores muchas personas se enfermaban y morían por fiebres de gran temperatura y escalofríos fuertes. Sin embargo, ocurrió una historia que dicen deriva de una leyenda o momento mágico que le ocurrió a un indígena de Loja, en Ecuador, en el siglo XVII, tiempo del virreinato del Perú, y que fue recopilada por el tradicionalista peruano Ricardo Palma. Aquí vemos pues al indígena Pedro de Leyva avanzando a tropezones entre la selva y sin fuerzas, pues estaba debilitado por las altas fiebres que le provocaba la malaria. Así es que cae moribundo a orillas de un estanque en medio de la selva, en los Andes peruanos. Empapado de sudor, se arrastró al agua de un pozo natural que se había formado, apartó las hojas y ramas que habían caído en el remanso y tomó algunos sorbos de esa agua que le pareció tenía un fuerte sabor amargo. Daba igual, ya que podría ser que fuera su último sorbo. Y entonces la fiebre cedió. El indígena hasta ese momento enfermo vio que la mezcla milagrosa o mágica de esa agua con las cortezas de ese extraño árbol que crecía rodeado por un estanque le había salvado. Según sigue contando la leyenda, el indígena Pedro de Leyva se recuperó y juntó agua y raíces de quina en un cántaro y lo llevó a su pueblo. En poco tiempo se popularizó este brebaje milagroso, pues así, sin proponérselo, habían vuelto a traer al nuevo mundo los conocimientos ancestrales de los antiguos sabios. Ante él se presentaron varios enfermos, entre locales y españoles, quienes poco a poco fueron mejorando gracias a su tratamiento con estas aguas y con la corteza hecha polvo. La leyenda prosigue que tiempo después cayó gravemente enfermo con fiebre intermitente don Juan López Cañizares, corregidor de Loja, y ante la ineficacia de los tratamientos de los médicos de entonces, se recurrió a Pedro Leyva, quien le administró los amargos polvos preparados a partir de una planta que solo él conocía, sanando el paciente en poco tiempo. En 1638, la condesa doña Francisca Enríquez de Rivera, esposa del virrey del Perú, el conde Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, se enfermó gravemente de fiebres tercianas. El padre jesuita Juan López le pidió a Pedro Leyva la corteza para curar a la condesa. Pedro Leyva dio al jesuita Juan López una cantidad de quina y este, a su vez, al corregidor López de Cañizares,
quien se apresuró a enviar a Lima la corteza de la quina. La condesa, tratada con los polvos mágicos, se recobró y a partir de ese momento, la quina se convirtió en el único remedio efectivo contra el paludismo. 250 años antes de que el microbiólogo Charles Louis Alphonse Laveran descubra el parásito que causa la enfermedad. Se sabe en la actualidad que la quinina corta el ciclo de vida del parásito de la malaria y le impide infectar otros glóbulos rojos, que es donde se alimenta y reproduce. Desde su descubrimiento y durante 3 siglos, el alcaloide fue el medicamento más efectivo para combatir la enfermedad. Y no hablamos de cualquier pandemia. Investigaciones publicadas en la revista Nature y National Geographic sostienen que la malaria o paludismo pudo haber matado a más de la mitad de todos los seres humanos que han existido. De acuerdo con la tradición, fueron los jesuitas quienes difundieron el uso de la quinina, luego de curar a doña Francisca Enríquez, condesa de Chinchón y esposa del virrey de Perú. Los ecos de esta historia inspiraron el nombre científico que el árbol lleva hasta hoy, Cinchona officinalis. La planta fue exportada a distintas partes del mundo para el tratamiento de la malaria o paludismo, y en todos los casos fue el mejor hasta el descubrimiento de su ingrediente, que era la quinina, y su posterior réplica sintética que la dejó prácticamente obsoleta o como segunda opción. Sin embargo, en su lugar de origen como Perú y Sudamérica, en general, esta planta está casi extinta por la tala indiscriminada y no le dan el valor debido en la historia mundial. Actualmente es más fácil obtener quinina en un bar que en una farmacia, y esto es gracias al gin tonic, pues mientras las campañas inglesas de conquista en las ciénagas en India sufrían la amenaza de la malaria, la quinina era repartida al ejército, pero para ocultar el sabor amargo la mezclaban con agua de soda, resultando en el agua tónica. Luego la mezclaron con gin, que era un destilado que repartían en sus raciones, y así, después, esta mezcla llegó a las barras más populares del viejo mundo. Algo parecido ocurrió con una pócima que apareció en Venezuela cuando brotó una epidemia de cólera. La pócima estaba hecha de decenas de plantas locales, entre ellas el extracto de quina. Posteriormente fue bautizado como amargo de Angostura y pasó de la farmacia a la gastronomía coronando el pisco sour que se disfruta en Perú y Chile. Así pues, la próxima vez que degustes una de estas bebidas, intenta sentir la historia que hay detrás de ellas, entre la ciencia y la magia, el producto que salvó millones de vidas desde hace muchos cientos de años. Es interesante ver cómo la historia antigua se mezcla un poco por lo que estamos pasando ahora con esta cuarentena, la amenaza del coronavirus del mundo y el miedo en general. Sin embargo, como siempre pienso, ¿no? Historias como esta es la que a veces nos llena de esperanza. Por más problemático y mal momento que estemos pasando, el mundo, así como trae enfermedades, también nos muestra la forma de curarnos, solo es cuestión de tiempo. Gracias por seguirnos, espero que les haya gustado esta historia y por favor suscríbanse, denle like, denle click y denle a la campanita para que sigan disfrutando nuestras próximas publicaciones. Seguiremos avanzando y esperemos que estemos bien en unas pocas semanas o tal vez meses. Sigan con nosotros.